Amén. Gloria a Dios. Vamos a extender nuestra mano derecha en señal de amor y de apoyo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, amado Señor. Bendito seas, Padre Santo, porque nos permites estar aquí, Señor, en esta noche, a esta hora, Padre Santo. Presto, Señor, a escuchar y a saber más de ti, de este sacramento tan precioso, Señor, que nos permite volver a instaurar, Señor, esa relación tan bella contigo. Y de forma especial te pedimos, Señor, por tu ministro, por el Padre Ramiro Aguirre, Señor. Bendice su ser, bendice su cuerpo, Señor, su mente, su corazón. Te pedimos, Padre, que tu unción siempre esté presente en la vida de él, Señor, y en todo lo que él hace, Padre Santo. Gracias te damos por la vida de él, por el amor que él muestra, Señor, hacia nosotros y hacia cada uno de sus hijos. Te pedimos que siempre, Señor, sea fiel testigo tuyo, Señor. Dale la sabiduría que hasta ahora tú le has dado y auméntasela aún más, Señor. Bendice a su familia también, Señor. Bendice el lugar en el que está y a toda su congregación, Señor, a todos sus compañeros sacerdotes. Permítenos estar atentos en esta noche y poder aprender cuanto más podamos, Señor. Gracias te damos. Amén. Amén. Gracias, Señor. ¿Quería apagar la luz? Entonces, son todos míos, ¿verdad? Empiezo. Así es, pues. El agua. Listo. Sacramento de la confesión. Preguntas, vamos a responder preguntas. Gracias, de verdad, muchísimas gracias por las preguntas. Veo que poco a poco vamos soltándonos a preguntar, no tengan miedo. Igual, si no las sé, me va a servir a mí, porque muchas de las preguntas me sirven también para ir a escudriñar mi doctrinal de iglesia. Bueno, entonces, son muy buenas. Entonces, voy con la primera pregunta. Aquí voy a cambiar esto porque no me deja ver eso. ¿Cuántas veces es considerado, dicen? Vamos a ver, ahí está. ¿Cuántas veces es considerado lo mejor hacer una confesión en el año? La iglesia tiene muy claro de que por lo menos, dice, una vez al año. Pero ahí hay mucha tela que cortar porque algunos vamos llevando nuestra vida como ofrézcame tipo oferta, ¿verdad? Hay que esperar la oferta para, ahí me quedo con esa y no vuelvo a comprar ese producto hasta que vuelva a salir la oferta. Entonces, vemos que la doctrina de nuestra iglesia nos manda el hecho de dejarnos hasta un año. Y cuando al año se nos olvida, decimos nosotros, pasan gente que van de año en año y en lugar de ser como las tarjetas de crédito de acumular puntos, acumulan pecados. ¿Verdad? Entonces me he encontrado con gente que tiene 40 años de confesar, de no confesar, si uno dice así, Dios mío, ¿verdad? Y esta confesión no va a ser de 10 minutos, sino que me tengo que tirar horas. Pero ahí hacemos algo lo que podemos en nombre de Dios para solventar, pero sí se le invita a la persona que regrese porque en tanto tiempo no se puede quedar así en una, y no es que el sacramento que se vive sea tan simple, pero algunas personas lo ven así de simple, ¿verdad? Entonces yo puse la respuesta que depende de la sensibilidad espiritual de cada persona. Cuando son veniales, muchas de las personas, los pecados veniales, dice, no, los pecados veniales, por ejemplo, los confesamos o los enmendamos en cierta medida con el acto de contrición dentro de la Eucaristía. Pero cuando son mortales, debemos inmediatamente ir al sacramento de la confesión. ¿Por qué? Porque nos estamos haciendo daño de manera espiritual, ¿verdad? Hay muchas teorías en cuanto a lo que le podamos poner de concepto, en qué momento debemos confesarlo, pero siempre se invita a que sea por lo menos y en la medida, vamos conociéndonos
a Dios más, nos invita a estar más en paz continuamente. Entonces, yo siempre pongo que depende de la sensibilidad, porque yo les digo, y por ejemplo, los niños me hacen esta pregunta, padre, ¿y cuándo es bueno venir? Yo le digo, bueno, te voy a poner un ejemplo. Salgamos de esta iglesia a otra iglesia que se llama Lourdes, aquí cercana, hay que ni 1 kilómetro de camino. Le digo, si ahorita de la iglesia salimos los dos juntos y a mí se me mete una piedrita, tú por tu juventud me vas a decir que no hace nada la piedrita y ahí vas con la piedrita en tu vida, en tu zapato y nada. Pero yo, como ya sé que esa piedrita me hace daño, me detengo, inmediatamente me saco la piedrita de mi zapato y vamos. Caminamos los dos juntos, tú con la piedrita y yo. Cuando llegamos al otro lugar, tú ya tienes un dolor de haber avanzado en el camino, que es como la vida nuestra, y ¿qué pasa? Dices, bueno, hoy sí me voy a sacar la piedrita. Descubre que la piedrita ya ha dañado un calcetín, ya ha dañado un pie y ya ha dañado un zapato. Entonces, muchas personas se manejan en un criterio de sensibilidad muy grande, ¿verdad? Y dejan tanto espacio, entonces, eh, de preferencia, aunque la iglesia, como les digo, manda por lo menos una vez al año, hacerlo mensualmente. Más adelante vamos a hablar eso también un poquito, pero esa es la respuesta que podría dar, ¿verdad? Hacer una confesión en el año. Yo dejaría una vez al mes o si es posible, una vez a la semana o cada 15 días. ¿Qué significa el numeral 1445 del catecismo? Es otra de las preguntas. Las palabras atar y desatar significan a aquel a quien excluyáis de vuestra comunión, será excluido de la comunión con Dios. Aquel a quien recibáis de nuevo en vuestra comunión, Dios lo acogerá también en la suya. Y la palabra clave de la respuesta del significado de ese numeral es la reconciliación con la iglesia es inseparable de la reconciliación con Dios. No podemos, en ese sentido, ese numeral lo que está diciendo es, no puedes venir a una confesión y decir, Señor, te entrego todo lo que he hecho malo. Y ese pecado que va en contra de un tercero o un segundo, tercero porque el primero que ofendemos es a Dios, pero el tercero, no puedo decir, ya me confesé y tranquilo, y sigo sin dar un paso para aceptar, así como Dios me aceptó mi perdón, yo poder perdonar, ¿verdad? Entonces, el significado de ese numeral es sobre todo a que partimos de un perdón de Dios para también nosotros perdonar. Porque muchos, como les digo, se quedan solo con que, bueno, ya me perdonó Dios y ahí quedo tranquila. Pero la ofensa o el daño que hicimos queda en el ambiente y eso lo tenemos que enmendar. Siguiente. ¿Qué quiere decir? Que la absolución quita el pecado, pero no remedia los desórdenes del pecado. En pocas palabras, y lo puse ahí, se debe hacer algo más para reparar. ¿Por qué? Cuando llevamos un pecado, hay todo un trasfondo. Nos alejamos de Dios, hay un daño, como les digo, a terceros, y el ambiente en el cual se hace ese pecado queda dañado. Y de igual manera, nuestra alma se habitúa a ese pecado. Entonces, le pedimos perdón a Dios, pero además de eso, a partir de la confesión, y por eso es el propósito, ¿verdad? Que es parte del proceso, que lo vamos a ver más adelante, el propósito de enmienda, el hecho de decir, ya no más vuelvo a hacer ese pecado, pero no solo es decir eso, porque eso es muy fácil, en el momento en el cual te sentís lleno de paz, lleno de amor, de parte del perdón de Dios, te podés comer el mundo, pero lo bonito es cuando regresas a donde estaba el inicio de ese pecado, con una familia, con una amistad, con mis vecinos. Ahí es donde dice Dios, bueno, yo ya te lo perdoné, comienza a hacer la reparación de ese daño. Eso por una parte. De ahí, veamos la siguiente pregunta. Dice, ¿podría explicar sobre la contrición perfecta y la imperfecta que están en el numeral 1452 y 53? Primero,
La contrición es el hecho de sentirnos pesar o tristeza de todo corazón por haber ofendido a Dios. Esa es la contrición. El que me pese haber ofendido a Dios. La perfecta, ¿cuál es? Que yo me siento pesar y tristeza de todo corazón por haber ofendido a Dios. ¿Por quién es Dios realmente? Por lo amoroso que es, por lo misericordioso, porque Él ha sido mi creador. Eso a mí me lleva a sentir tristeza y pesar de cometer un pecado, de dañar a Dios por quién es la persona de Dios. Y la imperfecta es siempre sentir pesar o tristeza de todo corazón por haber ofendido a Dios, pero más que en la ofensa está de trasfondo por el temor al castigo que sabemos que existe en la vida, no de Dios, pero sí de la vida, y muchas veces ese temor a ese castigo, ¿a quién se lo atribuimos? A Dios. Entonces, nuestra conciencia, nuestra alma actúa en función del castigo. Y qué bonito que tocaron ese tema, me gustó cuando lo tocaron porque no quiere decir que una tiene más peso que la otra y lo vamos a ver más adelante. Ambas son fundamentales porque ambas tienen una función que es sentirnos tristes o sentir un pesar por la ofensa. Ambas son buenas, solo que como hay una categorización, ¿verdad? La perfecta y la imperfecta, pero no es que la imperfecta no sirva, ¿no? Nos estimula a llevar al proceso de pesar, ¿verdad? Y finalmente, ¿qué pasa si una persona comete un pecado? Dice, llámese insulto verbal, humillación o una mentira contra otra persona y pide perdón, pero vuelve a hacer lo mismo en repetidas veces y la persona que perdona, tengo entendido, puede volver dice que vuelve a suceder. Y me pusieron incluso lo que nosotros siempre buscamos, ¿verdad? El perdonar 70 veces 7. Pero, ¿qué sucede en el corazón cuando se siente que las cosas ya no son iguales? Es pecado, es pecado sentir eso de que después de que tanto alguien me está dañando y me pide perdón y yo lo doy, digámoslo así en pocas palabras, se vuelve un círculo vicioso. ¿Qué sucede con el que ha perdonado? ¿Qué significa sentir eso de que, ay, sigo perdonando, pero ya no es lo mismo? Si la persona que perdonó, puse la respuesta, si la persona que perdonó siente algo, es que se convierte en juez. Todavía sigue siendo un juez o no ha perdonado de corazón, porque muchos tenemos esa capacidad y me incluyo su servidor, hay veces que ya tenemos a flor de piel, está bien, te perdono. Pero si en el momento del avanzar de mi vida hay un recuerdito ahí, ese recuerdito, ¿qué me hace a mí pensar? Ahí está el punto clave. Si hay todavía un remordimiento, un pesar en ese pensamiento de pecado pasado al cual yo ya perdoné a la persona, ahí dice uno, hay que seguir trabajando eso, porque si no, uno mismo es el que se está dañando. La otra persona sigue, ya nos pidió perdón, aunque digamos, es un estilo de vida que la persona asumió. Pero como dice ahí, es muy fácil para nosotros convertirnos en juez y decir, no, ya estuvo, ya saqué cuenta matemática, 70 veces 7 son 400 y pico. No, ya rebasé mi cantidad, no más, perdón. En ese sentido, dice Dios, no, por el contrario, estamos llamados a no convertirnos en jueces y a nosotros evaluarnos cómo realmente estoy dando el perdón, si lo estoy haciendo de la manera en que Jesús lo haría. Bueno, a lo que todos les gusta, examen. Así que ánimo. Les doy 5 minutitos para que hagan un examen. ¿Cuándo puede un sacerdote dar una absolución a varios penitentes al mismo tiempo? Padre, ¿y se puede eso? Ahí les dejo la respuesta, pero después se las digo.
Eso está tomado de, no estoy inventando, ¿verdad? Está todo tomado del Código de Derecho Canónico. La segunda pregunta dice, ¿todo sacerdote puede absolver pecados? ¿Y cuándo se puede negar una absolución? Incluso cualquiera de ustedes se puede recordar si algún padre le negó la absolución o un padre no le absolvió los pecados. Todo eso está, como les digo, en derecho canónico. Voy a dar la respuesta de la primera. Y voy a darlo con un ejemplo. Pues. ¿Cuándo puede un sacerdote dar una absolución a varios penitentes al mismo tiempo? Y eso se los contesto con todo uso de razón porque tuve discusión con un padrecito por eso, ¿verdad? Solo en peligro de muerte. Por ejemplo, un secuestro, le voy a poner difícil. Un avión secuestrado. Sabe que lo que pasó hace 2011, ¿verdad? Las Torres Gemelas. Los detienen, el avión, saben de que no van a aterrizar, sino que van a ir a aterrizar a un edificio. Si hubiese ido ahí un sacerdote, podría hacer eso. En nombre de Dios, con todos los cristianos ahí, hay un momento y le dice, bueno, van a decir sus pecados interiormente y ahí, porque sabe de que ya se avecina la muerte para todos, ¿verdad? Lógicamente, no vamos a esperar eso, ¿verdad? De que, bueno, entonces vamos a subir un avión, tal vez lo secuestran, no. E incluso dice el canon que cuando se solventa esa situación de muerte, la persona, a pesar que haya recibido, y que es muy válido ese perdón que recibió en el avión, en el aire, si se lo soluciona todo, tiene por obligación ir a confesarse. Lógicamente, recordando ese proceso que hizo de enmienda en todo el proceso de confesión en el aire. Ese está en el 961 del derecho canónico. Voy a contestar, ¿todo sacerdote puede absorber pecados? No, no todo sacerdote. ¿En qué sentido? Por ejemplo, a mí me pasó. Yo estaba pero emocionado, ¿verdad? Cuando ya me iban a decir ordenar sacerdote, dije, aquí voy a confesar todos los pecados y en especial a unos que ya tengo en lista. Inmediatamente me detuvo mi superior y me dio una cartita, ¿verdad? Y donde me dijo, ahí está explícita la obediencia de confesar. Ahí en ese momento yo tengo la facultad para confesar. Antes, aunque yo hubiese salido chispoteado ahí a la vuelta de la esquina y hubiese confesado a 1000 amigos, no era válida esa confesión. Desde mi parte, la otra persona, si no sabía, no hay problema, pero yo no podía, no tengo la capacidad, no tengo la facultad. Entonces, para poder confesar, hay una delegación, una facultatividad de parte de nuestros superiores. En el caso de los diocesanos, un obispo le dice, por esta y esta razón, te delego para que ya puedas confesar a partir de esos días. En nuestros casos, como religiosos, ya he escuchado de hermanos que
que les autorizan confesar después de un mes y solo les dan una autorización por escrito solo para confesar niños. No pueden confesar adultos. Entonces es un proceso que todo eso se va viendo en el desenvolvimiento de la persona como tal, ¿verdad? Entonces no todo sacerdote puede absorber pecados. Solo aquellos que tienen la potestad de orden en el momento de que son ordenados como sacerdotes y que le dan la facultad, ya sea a nivel diocesano un obispo o a nivel religioso el superior. Eso está en el 966 del Código de Derecho Canónico. Si le pegaron al número, pónganse su chequecito. Y tercera pregunta, ¿cuándo se puede negar una absolución? Yo ya había dicho, ¿verdad? Que, o sea, no nos podemos negar. Exacto, no me puedo negar a escucharte los pecados, pero sí la absolución, sí me puedo negar. ¿Cuándo? Cuando hay duda de la buena disposición del penitente a cambiar su estilo de vida. Por ejemplo, hay personas que vienen y ya desde que te comienzan a platicar, tú le preguntas si es consciente, si quiere cambiar su estilo de vida y ya con solo decirte, voy a ver, padre, ahí ya quedas en duda porque si está en el sacramento que te va a perdonar Dios es para que inicies tu nuevo estilo de vida y te dicen las respuestas con duda. Y no es que sea nervio, ¿verdad? Porque sí, hay veces que la persona se nota cuando hay nerviosismo, pero cuando hay alguien que tiene así como que se queda en duda de que, ay, voy a ver. Entonces ahí dice el derecho canónico que nosotros como sacerdote podemos negar esa absolución. ¿Para qué? Para que la persona sea consciente si en realidad le quiere dejar a Dios ese pecado para toda la vida y no más, ¿verdad? Y no solo me refiero a pecados, y eso va a ser tema más adelante, ¿verdad? En cuanto a la diferenciación de pecados, ¿verdad? Porque algunos hoy en día, y se lo digo yo ya como confesor, mucha gente está perdiendo el hecho de confesarse por pecados veniales. O mejor aún, se comparan contra los grandes pecadores que ni siquiera los conocen, pero siempre, ahí sí, no sé de dónde sale la información, que hay gente que peca así a nivel mundo, ¿verdad? Pecados capitales. Entonces muchos llegan, padre, y se confiesan, padre, pero yo hago lo normal ahí. O sea, ¿qué es lo normal para ti? ¿Una vida de pecado? Aunque sea venial. Entonces ahí dice Dios, no tienes que darle la oportunidad de quedarte así, porque si no, el sacerdote tiene la facultad de negarte la absolución para que, no como malvado, no como el hecho de considerarnos nosotros jueces, sino por el hecho de hacerle caer en razón a la persona que no puede seguir en esa actitud. Ese es el pequeño examen. Ese está en el 980 del Código de Derecho Canónico, ¿verdad? Por si lo quieren buscar más adelante para reforzar la idea, ¿verdad? Y ahora sí vamos. Empezamos de lleno con la confesión y vamos a ir tocando algunos. Primero, efectos. Efectos de la confesión. Perdonar los pecados mortales y veniales. Veniales, en pocas palabras yo podría decir, o ya ustedes lo saben, los veniales son aquellos que de repente por un segundo no tengo conciencia si son pecados o no. Pero los mortales son aquellos donde, sí, pero eso es malo, Señor. Pero lo voy a hacer. Con plena conciencia y alevosía, tú cometes el acto que sabes que va en contra de Dios. Eso los perdona totalmente la confesión. ¿Qué otro efecto tiene precioso? Se recupera la gracia santificante. ¿Qué es la gracia santificante? Incluso en ese momento que hay todo un misterio, la gracia santificante, en pocas palabras, es la vida de Dios en uno. Literalmente es que Dios llega a nuestra alma y Él es el que la gobierna.
Esa es la gracia santificante que nos va a acompañar hasta que nosotros decidamos. Porque hay gente que se confiesa y lleva un estilo de vida precioso. Ay, unos, pero recuerdan todos los días de su vida que no se mueven por cuenta propia, se mueven inspirados por Dios mismo. Se recupera la gracia santificante también, porque ahí estamos recordando que nos estamos alejando de una condenación, o por qué no decirlo, del infierno. ¿Qué es el infierno? La iglesia nos ha vendido una catequesis también que ha sido muy respetada pues por años y años. Los franciscanos han calado mucho en eso, pero por encima de eso, de una manera más sencilla, ¿qué es la condenación o ese fuego eterno que también dice muchas veces la palabra de Dios? Es el hecho de no estar junto a Dios. Eso es lo que muchos de los santos han considerado como en el infierno. Está separado de Dios. ¿Qué otro efecto? Robustece el alma en la lucha contra el pecado. ¿Por qué? Porque poco a poco, gracias a ese ejercitar de la confesión, si tienes la oportunidad con un confesor, bueno, en El Salvador no sé cómo estarán, o si ustedes también tendrán su propio, un confesor, ¿verdad? Que ya les vaya iluminando a medida va pasando, porque, bueno, yo aquí hago ese ejercicio, ¿verdad? De repente, no me acuerdo, yo le digo a la gente, yo no me acuerdo de los pecados, pero una cara no se me olvida, aunque sea con tapabocas. Entonces, sé cuando ya alguien ha venido varias veces. Entonces, cuando dicen un pecado, en el rostro se nota si la persona está recayendo, o hay veces que también el mismo sacramento te invita a ser libre, a entregarle todo a Dios, y la misma persona te dice, Padre, volví a caer en esto. Entonces, cuando ya sabes que es repetitivo, cuando hay un confesor que es conocido, te va a ir dando pistas. Entonces, el sacramento de la confesión te estimula a que poco a poco vayas dejando cierto tipo de pecado. La invitación es que los dejemos a todos, pero algunos están tan arraigados en nosotros que no es tan fácil. Entonces, pero ahí dice Dios, bueno, estás procurando, y por eso estimula a que nosotros tengamos una confesión frecuente. Y vuelvo a repetir el hecho de que la comunión sea cada Gracias, vez amigo. que vamos a la Eucaristía. Y bueno, aquí es, y como les digo, este tema me encanta porque ¿qué tan robustecida? Sería una pregunta también para nosotros. ¿Qué tan robustecida está nuestra alma? Lógicamente también está en el hecho de reconocer la misericordia de Dios, porque hay veces personas a diario se confiesan. Entonces yo digo ahí, hay algo que no está bien, porque la gente no confía en la gracia. Y vuelvo al anterior, ¿verdad? ¿Qué es la gracia santificante? Que Dios se apodera de tu vida. Entonces, ¿cómo alguien que le dice, Señor, a partir de ahora tú manejas mi vida, y al día siguiente, bueno, vienes otra vez a pedir perdón? No es consciente. Entonces, también ahí tiene que haber un equilibrio, y por eso les digo, no es tan espaciado de un año ni que todos los días, ¿verdad? Pero sí por lo menos para una vivencia de una semana en la Eucaristía o cada 15 días es recomendable, ¿verdad? Las tentaciones, hasta eso, y lo clarifico, porque hay personas, y ven, ahora, ay, me tiré como 10 minutos, y no me gusta hablar de mis confesiones, pero 10 minutos, todo tipo de tentaciones la persona que pasó. Pero al final le hice la pregunta, ¿y cuál de esas tentaciones hizo? Ninguna, padre. Le dije, entonces no hay pecado. Las tentaciones están alrededor tuyo, pero si no haces nada de esas tentaciones, no estás en pecado. Pero mucha gente piensa de que el hecho de estar tentado
estás cometiendo pecado. No, las tentaciones no son pecado. Caer en ellas, sí. San Juan Pablo II recomendaba, incluso él lo hacía, él se confesaba cada semana. ¿Y quién era el Papa? ¿Verdad? Es un santo, pero aún así, él daba ese ejemplo y hacía la propuesta que por lo menos una vez a la semana se confesara. ¿Qué más? Efecto de la confesión. Nos permite acercarnos a la Eucaristía. Bueno, ya vimos la Eucaristía y yo les decía que hay veces, eso están ligados, estos sacramentos están ligados, pero no, con el ejercicio vamos a romper la belleza de uno y de otro. Porque, por ejemplo, para la confesión, y ya lo vamos a ver más adelante, tienes que tener toda una preparación. No es así como que vas en la carretera, ay, me encontré un súper, me acordé que tenía que comprar algo y te metes al súper. No, hay toda una planificación para ir a encontrarte con Dios. Hay todos unos elementos que lo vamos a ver más adelante que te ayudan a preparar ese momento. Entonces, el sacramento de la confesión nos permite acercarnos con la total disponibilidad de nuestra alma para recibir a Jesús Eucaristía. Ese es un efecto precioso, ¿verdad? Y por eso es que nos debe invitar cada vez que estamos en un pecado grave. Se obtiene la remisión de las penas. Uy, aquí ya no alcanzo a ver. Vamos a ver. Ahí está. Se obtiene la remisión de las penas, pero desde ahí comienza un trabajo para comenzar a ver, a asumir esa pena que ha sido fruto de mi pecado. Y lo principal, se obtiene la paz de Dios. ¿Y cuál es la paz de Dios? No es la paz que ofrece el mundo, no es la ausencia de problemas, y lo puse ahí entre paréntesis porque algunos piensan de que, bueno, la paz de Dios es cero problemas. Equivocados. La gracia gobierna sobre cualquier realidad. ¿Qué quiere decir con esto? La paz de Dios está por encima de lo que a mí me suceda. Yo puedo estar en condiciones horribles, pero puedo tener paz. Como les digo, a mucha gente que viene a dirección espiritual, a mí me encanta y sigo siendo fiel a ese momento que puedo cuando me invitan, ¿verdad? Ir a dar la unción de los enfermos a los hospitales. Me he encontrado con personas que tienen un rostro así, envidiable, y no porque sea bonito o bonita físicamente, sino que en su rostro hay una luz de Dios. Y eso es porque ellos, a pesar de su situación, que incluso están próximos a la muerte, ellos confían en que su vida está siendo gobernada por Dios. Eso es clave. Entonces, estos efectos tenemos que tenerlos en claro para darle valor a esa confesión que estamos llamados a hacer cada uno de nosotros. Siguiente. Pasos para una buena confesión. Primero, antes que todo, por favor, convénzanse de que el pecado más oscuro nunca, nunca de los nunca va a sobrepasar la misericordia de Dios. Siempre es mayor que nuestro pecado. Bajo esa conciencia Dios nos invita a ir a ese sacramento. Porque mucha gente incluso eso evita, o es como una propuesta del enemigo que decir, no, ¿y para qué vas? Si ya no servís para nada, ni de maceta. No, hay que permitir esa clase de pensamiento. Decirle a recordar a Dios el más fuerte. Yo creo que es cierto que nosotros podríamos poner ejemplos de pecados gravísimos, o por qué no decir los pecados capitales, ¿verdad? O el tema de muerte, por ejemplo. Y uno dice, no pueden quedarse en solo eso. Por ejemplo, creo que ese es un ejemplo que vi en Guatemala. Todavía no era sacerdote. Porque ustedes pueden, y les pongo ese ejemplo, un médico
se vuelve de la noche a la mañana abortista por cuestiones de plata. Y puede pensar de que por esos abortos que cometió, él no tiene perdón de Dios. Y por eso no va a la confesión. Porque son tantos pecados que están encima de él que ya no tiene perdón. Y dice Dios, no, por el contrario. Si tú vienes, tenlo por seguro de que la misericordia de Dios va a ser mucho más grande. Y lógicamente va a haber otro proceso para dentro del proceso de la confesión de esta persona con ese pecado en específico. Por ejemplo, se puede, nosotros podemos decir, porque hay momentos de enmienda, ¿verdad? Cuando uno, por ejemplo, la enmienda del robo, ¿qué es? Devolverlo. Ah, pero si se lo devuelvo a quien se lo robé, me van a despedir cuando son robos en trabajo. No, bueno, lo puedes devolver por generosidad con plata en otras personas. Pero con la vida, dice uno, ¿cómo le va a devolver la vida a alguien que le quitó la vida a otra persona? Por ejemplo, este médico, ¿verdad? Abortista. ¿Cómo le va a devolver la vida a todos estos niños? A mí me pasó, y como les digo, este ejemplo fue en Guatemala. Un médico abortista le pidió perdón a Dios y a partir de esa conversión en la confesión, él dijo, ahora yo me vuelvo un médico pro vida. Y anda por todo el mundo dando su testimonio que él, bajo el perdón de Dios, cambió a ser un médico pro vida. Está enmendando en lo que está su vida ese gran pecado que a él. ¿Por qué? Porque reconoció que la misericordia de Dios es mucho más grande, es infinita. Primer paso, examen de conciencia. San Juan Pablo II decía, ¿qué es la conciencia? El santuario de Dios en el hombre. La conciencia no lo tienen los animales y por eso puse ese otro paréntesis. El único que puede hacer eso es el ser humano. La conciencia es, me puedo salir de mí mismo para verme a mí mismo. Nos evaluamos nosotros mismos, ¿verdad? Nos imaginamos salirnos de nuestro cuerpo y decir, ¿qué está haciendo este fulano? No está haciendo bien las cosas. Ese es llamar a la conciencia. Y dice Dios, San Juan Pablo II decía, ese es el lugar donde te encuentras o Dios puso en el hombre. Y ahí podemos ir a buscar. Pero también pongo que para el examen de conciencia no debería de hacerse en la fila de la confesión. El examen de conciencia se prevé con antelación. Hoy en día hay muchísimos material en el internet para buscar exámenes de conciencia, algunos más leves, otros más profundos, otros para niños, otros para adultos. Hay de todo. Y sobre todo, por eso puse esa cita, donde dice en 1 Corintios 11:31, referente a la conciencia, dice, si nos juzgásemos a nosotros mismos, no seríamos castigados. Ya ahí el Señor nos está diciendo, date la oportunidad de juzgarte. Hay personas que lo hacen de buena manera, pero son tan duras. No, dice, date la oportunidad de reflexionar. Y por eso adelante puse, ¿verdad? Revisemos con el examen de conciencia. Es revisarnos, pero sin angustiarnos, con seriedad y con la plena confianza de que lo que estamos descubriendo en ese examen de conciencia, yo lo voy a llevar ante Dios. A mí me encanta, yo les digo, para mí las confesiones preciosas son cuando llevan por escrito y me dicen las personas, padre, y uno es impresionante, una gran hoja, ¿verdad? Hice mi examen de conciencia profundo. Qué bueno, dele. Y lo dice así, porque yo ya sé que no soy yo el que está escuchando eso, Dios ya lo sabe, pero ellos, por medio de decir todo su examen de conciencia, ahí está dando el perdón inmediatamente a Dios. Ese examen de conciencia, ¿qué es lo más bonito que podemos hacer? Un buen examen de conciencia, ¿qué vamos a revisar? Primero, los 10 mandamientos. Y como les digo, hay exámenes de conciencia en el internet que van sacando la raíz de cada mandamiento con preguntas, precioso.
Pero si no tenemos eso, solo acordemos los 10 mandamientos y ahí revisamos eso. Luego nos revisamos con los 7 pecados capitales. El tercero, nuestros defectos de carácter, ¿verdad? Ahí como estoy conmigo mismo, con los demás, puedo mejorar. También vamos a revisar la administración de los dones, porque Dios nos regala dones y hay de aquellos que no los ponen en práctica. Antes de que se los quite, dice Dios, también estás cometiendo un pecado de abstinencia, porque tenías la oportunidad de hacerlo y no lo hiciste con tus dones. Te estás absteniendo. Es una omisión. Y también revisamos las responsabilidades de nuestra vocación. Les doy un ejemplo, por ejemplo. Más de algunos de ustedes tienen obligaciones, bueno, matrimoniales algunos, pero por ejemplo, en la vida, su vida espiritual, algunos son fieles y han decidido llevar la liturgia de las horas. La liturgia de las horas, laudes, tercias, sexta, nona, vísperas, completas. Si ustedes la hacen, excelente. Si hay un día por A o B razón no las hacen, no han cometido pecado. Su servidor, si le pasa eso, sí, porque yo le dije a Dios en mi consagración que yo iba a rezar la liturgia de las horas sin falta, porque esa es mi responsabilidad de mi vocación como sacerdote. Entonces también mi responsabilidad como laico, mi responsabilidad como esposo, mi responsabilidad como hijo, todas esas tienen que revisarse en un examen de conciencia. Y solo vamos con el primero. Uy, ya casi se nos acaba. Vamos a correr. No, aquí es más. Vamos a ver. Aquí estamos. Número 2. El dolor de los pecados. Es otro de los elementos, de los pasos que tenemos que dar para confesarnos. Y aquí viene otra vez el tema de contrición que me explicaban, ¿verdad? Que querían que les explicara. La contrición, la perfecta, es por el dolor del pecado. Y que dice uno, no importa, Padre, que me condene usted o que me ponga algo que me va a doler en el corazón hacerlo, pero yo vengo a confesarme porque me duele. Me duele haber ofendido a Dios. Ya ahí dice, iniciamos el perdón de Dios. Hay una preparación para ir a confesarnos. Me duele tanto haber ofendido a un Dios tan generoso conmigo. Pero también está la atrición, que implica una contrición imperfecta. Y ya se los decía, la imperfecta es que yo me tengo que ir a confesar porque me da miedo que me achicharre en el infierno. Ya voy por un temor, no por una necesidad de sentirme pleno ante Dios. Trabajo por la realidad. Un ejemplo clásico, algunos, ¿verdad? En su niñez éramos obedientes, me incluyo su servidor, no porque sabíamos que la obediencia era bonita, no, porque detrás había una chancleta enorme de tamaño 42 que te iban a dar si no hacías lo que tenías que hacer. Actuabas por miedo a un chancletazo, no por temor a ofender a tu papá o a tu mamá. Entonces ahí es distinto, pero este dolor de los pecados, dice, por más de quererlos ver así como que es bueno, no tan bueno, ambos son buenos, la contrición y la atrición. Vayamos por el temor o solo por el hecho de ofender a Dios, lo importante es que nos lleva a un arrepentimiento, nos lleva a ese proceso de confesión. Ahí no hay que detenernos, ¿verdad? Cualquiera de las dos que nos sucedan, ya ahí hay que darle gracias a Dios, porque si voy por temor, ánimo, pero ya me lleva a confesarme, porque no me quiero morir en ese fuego eterno de estar alejado de Dios. O si voy porque de plano hice algo que me siento mal en haber ofendido a un Dios tan amoroso, pues voy también. Y el tercero es el arrepentimiento o propósito de enmienda.
Ya ahí hay una presencia de Dios. ¿Por qué? Me está llevando a no volver a cometer esos daños que he hecho. Número 4, confesar todos los pecados al sacerdote. Un orden, sí, de preferencia, ¿verdad? Porque uno dice, por si se me olvida, que se me olviden los peores, los más livianitos, pero los que sí me están retorciendo la vida espiritual, eso sí hay que entregarlos. ¿Y cuáles son? Los mortales primero, dice. Confesar los mortales de primero, luego los veniales, sin encubrir, porque algunos llevan ese, ¿verdad? Ay, no, este me da mucha vergüenza. Y a mí me ha pasado, les cuento, entre nosotros los sacerdotes tenemos más vergüenza. Porque uno dice, bueno, al final la persona es laica y sabe que anda en el mundo, pero un religioso con otro religioso que estamos en sintonía con Dios y me voy a confesar de eso, me da vergüenza. Y algunos encubren. Dice, no, sé libre y date la oportunidad de sacar a flote. E incluso con este tema de encubrir, hay un tema que a mí me encanta, se lo saco sobre todo a los niños que van aprendiendo, a los adultos de vez en cuando. Aquí en Costa Rica, ¿verdad? Lo pongo el ejemplo. A mí me encanta porque ahí sí se saben todos los mandamientos. Solo, padre, he pecado contra el sexto mandamiento y según ellos yo no me lo sé, ¿verdad? Y ya sé que el sexto mandamiento va por la parte sexual del ser humano. Pero les da vergüenza y encubren un pecado. Y ahí ya me empieza, no es la malicia, pues, pero ya me empieza la astucia que nos regala Dios al momento de confesar. Y le digo, te voy a detener ahí. Por casualidad ese mandamiento no es la pornografía. ¡Bah! Y brincan, ¿verdad? Se ponen colorados y ya le descubrimos el pecado. Y ahí se desplayan y dicen lo demás. Pero muchas veces encubren ciertos pecados. Y ahí dice Dios, no hay que encubrir ninguno. Si se olvidan, no te preocupes, dice, como no va a ser la primera ni la última, si se te olvidan, hay personas que lo dicen, ¿verdad? Cuando se confiesan, terminan de confesarse y Padre también por todos aquellos que en este momento se me han olvidado. Dios sabe, ¿verdad? Ya uno no va a escarbar, porque hay sacerdotes que escarban, pero no. Si se olvidan, te dice, en la siguiente tienes la oportunidad de confesarlo, no te preocupes. Decirlo sin rodeo. Eso todavía lo sigo aprendiendo con mis 2 años de vida sacerdotal. Me cuesta, porque yo sé que detrás de la confesión también hay un desahogarme todo ese pesar, ¿verdad? Entonces ahí vienen personas que hablan y hablan y dice uno, padre, cometí un pecado, lo cometí en el 2011, pero en 1978 yo tuve este primer pecado. Es toda una historia que es bellísima porque uno puede decir, cuando lo oye, uno se da cuenta que detrás de ese montón de pecados haya estado Dios, porque en las palabras que el mismo pecador dice, uno descubre que ahí ha estado el acompañamiento de Dios. Pero algunos lo ocupan para dar una gran vuelta. Entonces toca al sacerdote, alto, dígame los pecados. No me interesa detalles, dígame los pecados. Hay gente que no le gusta eso, pero tenemos que aterrizarlos porque si no, o sea, hay una fila que también está esperando por ese perdón de Dios y le dejamos eso a las personas. Sin justificaciones, dice, confesar esos pecados sin justificaciones. Padre, fíjese que me vengo a confesar que me he peleado, le menté la madre a mi esposo, pero es que padre, fíjese que él es así, te está justificando. Dice Dios, si vas a decir, di tus pecados, no di el de tu prójimo. El de él, si quiere, viene a confesarse, si no, no, di tus pecados. Muchos se justifican antes de decir el pecado. Y también ni acusaciones, porque hay veces que en la misma confesión acusas a terceros. Dice Dios, te estás quitando uno y te estás ganando otro. No acusar. Y finalmente,
cumplir con la penitencia. En el sentido negativo, aparece el Catecismo de la 1460. Nosotros como confesores tenemos que ver al final de la confesión la situación personal. Porque a la luz de todo lo que nos han dicho, nosotros tenemos que buscar que el penitente vaya hacia el bien con ese ejercicio de penitencia. Ese es el verdadero sentir de la penitencia, que la persona, bajo ese gesto que nosotros le delegamos, comience un proceso de conversión. Porque yo le digo aquí a la gente, y es cierto, más de alguno en su vida le han de haber dado un Padre Nuestro y un Ave María. Por ejemplo, en Don Rúa así pasa, ¿verdad? Como es tortillería, uno tras otro, un Padre Nuestro y un Ave María. Ya estuvo. Pero yo interiormente digo, si eso es lo mínimo, darle gracias a Dios porque te ha perdonado. La penitencia, y hay personas que sí tienen muy, muy fino ese ejercitar de la penitencia y dicen, cuando ya uno los absuelve, Padre, ¿y cuál es mi penitencia? Ya uno reacciona y dice, bueno, sí, te voy a dejar esa penitencia en función de que la persona vaya buscando el bien. E incluso hay veces que la persona dice, mejor no le hubiera hecho nada, porque como tenemos que analizar toda la confesión, damos muchas veces penitencias que son muy fuertes para el que se ha llegado a confesar. Por ejemplo, me he peleado con tantos y nos dicen otro montón de pecados y uno le dice, bueno, como penitencia vas a ir a hablar con la persona que te ofendiste. Y se quedan, padre, pero eso no puedo, y eso que lo tienen ahí cerquita. Entonces, la penitencia es para que den un paso más fuerte a ese proceso de conversión. Algunas otras variables, y ya con esto voy finalizando, después de la confesión, ¿verdad? Si el sacerdote es mediocre doctrinalmente hablando, por favor, no lo juzguen, pero síguete confesando. Cuando digo de mediocre es con toda la doctrina de la iglesia, porque hay sacerdotes que encubren ciertas cosas de la doctrina. Por ejemplo, hay gente que se ha confesado y le dice, padre, fíjese que yo estoy tomando pastillas anticonceptivas, pero ya estoy casado. Y le dicen los sacerdotes, ¿verdad? No, eso no es pecado, tranquila, si ya estás casada. No, la doctrina es firme con ese tema de anticoncepción, ¿verdad? Entonces, y por eso también nos invita a nosotros a estar formados, y por eso a mí me encanta meterle el catecismo y el derecho canónico, porque eso es lo básico para saber, y que cuando ustedes encuentren un sacerdote que ya está divariando por su viejetud o por su ignorancia, que ustedes tengan la capacidad, no de juzgarlo, pero que sí, sigan teniendo confianza al sacramento. Al cura, bueno, ahí vayan pidiéndole a Dios que lo ilumine, ¿verdad? O que se forme, pero no dejen de confesarse por eso, porque algunos en su primera confesión hay una mala experiencia y adiós, o incluso, ¿verdad? Y por eso puse el segundo. Si el sacerdote es severo, yo me recuerdo, creo que Juancito se va a recordar del padre Severino, ahí en Don Rúa, ¿verdad? Ese le mentaba a la madre. Yo me recuerdo que le negó la absolución a mi hermana, por eso lo tengo bien presente. Y tanto de comportamiento cuanto el sacerdote, sus palabras son muy fuertes, o el comportamiento te grita, o hay sacerdotes, yo gracias a Dios no pasé por esos sacerdotes que te pegan tu coscorrón cuando es un pecado grave. Una didáctica que era de antigüedad, siempre te invita a hacer lo correcto. Eso es lo que va buscando el sacerdote con la severidad muchas veces, pero si lo sientes muy severo, porque eso también es tela que cortar, porque hay veces que, y a mí, aquí me pasa, ¿verdad? Mi director tiene, algunos de ustedes lo conocerán o lo van a conocer más adelante, tiene una voz así de ultratumba, que solo cuando te habla, siente pesado uno lo que le dice. Entonces hay gente que una vez va a confesarse con él y no más. Y dicen, no, yo vengo con el padrecito que tiene la voz dulce. ¿Cuál? No me han conocido enojado. Entonces, hay que buscar siempre
a Dios en la persona del sacerdote. Otro punto es no ir a confesarte si hay intención de volver a pecar. Si hay eso de que voy a medias para comulgar, yo aquí les digo a la gente, es un círculo vicioso. Vienes a confesarte porque vas a ir a comulgar, pero ahí vuelves a pecar. Ya ahí mejor detente en la confesión. Date oportunidad de reflexionar. El infierno no es cosa de juego. Eso hay que tener consciente que el infierno es latente para cada uno de nosotros. Y ahí me quedo, ¿verdad? Y les agradezco por este momento y sí los invito, como les digo, no pierdan temor de ir a ese sacramento, ¿verdad? Es un sacramento precioso que nos estimula para encontrarnos cada vez mucho más limpios con Dios. En la medida que hagamos el ejercicio de la confesión, menos vamos a ser tentados. Y lo digo por este tiempo que está de experiencia. En la comunidad nos han enseñado también que existe el mal, que existe el demonio, bajo muchas formas, pero por encima de eso, yo prefiero que todos nos quedemos con que hay un Dios totalmente misericordioso. Así que este momento también sea para que cada uno de nosotros nos acerquemos más a la confesión, ¿verdad? Que no pierdan el temor. Si les van a decir algo muy fuerte, pues díganle en nombre de Dios, lo acepto. ¿Y por qué? Porque quiero cambiar de mi estilo de vida y estar, como dice al principio, ¿verdad? En la gracia santificante, que Dios sea el que guía mi vida. Muchísimas gracias. Gracias, Padre. Amén, gloria a Dios. Gracias por esta nueva clase, porque, como bien decía el Padre, pues en sí todo el módulo es un regalo que Dios nos ha dado y pues aparte de saber, conocer, ampliar nuestros conocimientos en cada sacramento, pues también tiene que ser vivencial, ¿verdad? Para cada uno de nosotros. Y que realmente cada uno de estos sacramentos, sobre todo la penitencia, pues la podamos vivir, ¿verdad? Porque recordemos que el bautismo es una vez, ¿verdad? La confirma es solamente una vez en la vida, pero este sacramento lo podemos, igual que la Eucaristía, lo podemos vivir, ¿verdad? Con frecuencia y pidiéndole al Señor. Hoy lo podemos vivir con mayor conocimiento, mayor plenitud, ¿verdad? Así que gloria a Dios. Entre los avisos, pues tenemos que, como adelantaba Tomás al inicio, para los que no escucharon, el próximo viernes no habrá clase, ¿verdad? En el programa no se programó, sino que hasta el próximo viernes 13 de agosto, que vamos a continuar ya con el siguiente sacramento, que es la unción de los enfermos, ¿verdad? Sería el cuarto sacramento que vamos a tocar. Entonces, pedirles pues que en esta semana, tenemos 2 semanas para poder leer el material que el Padre nos da, ¿verdad? Y que podamos de la mejor manera analizarlos, reflexionarlos, ¿verdad? Así que podamos hacer esas preguntas, esas dudas que surgen, ¿verdad? Y a veces son dudas que las hemos tenido ahí por mucho tiempo y por pena no las consultamos, ¿verdad? Entonces, hagámosla, ¿verdad? Porque nos ayuda a todos. ¿Verdad? Una duda que tenga alguno de nosotros, al aclarar el Padre, pues nos ayuda a todos, nos hace crecer a todos en conocimiento y en espíritu. Así que nos veríamos hasta dentro de 2 semanas. También para los hermanos que hasta este momento no han podido, no se ha dado la oportunidad de que puedan ofrendar, ¿verdad? Hacia este módulo, pues si Dios permite, se da la oportunidad, pues que lo hagan, ¿verdad? Ya saben, la cuenta siempre está habilitada, la cuenta de la comunidad, para que podamos pues apoyar a la comunidad, ¿verdad? Con una ofrenda, ¿verdad? Conforme a las posibilidades, ¿verdad? Entonces, solamente eso. Tomás, ¿hay algo más? Sí, darle nuevamente las gracias al Padre. Y bien decía Marvin que
hemos pasado y iniciaremos el otro sacramento. El bautizo, la confirma y la Eucaristía son los de iniciación, ¿no? Y estos dos que estamos viendo, la confesión y el del próximo viernes 13, que es unción por los enfermos, son sacramentos de curación, ¿verdad? Eso es bien importante también, saber que están subdivididos también los sacramentos, ¿verdad? Así que en ese sentido, Padre, si nos da la bendición esta noche y oremos todos por todos y para todos. Así es, muchísimas gracias. Vamos a pedirle siempre a María Auxiliadora que nos acompañe, ¿verdad? Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Hizo el cielo y la tierra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. Madre de Dios, No deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y siempre bendita. glorioso y bendito. Amén. María, auxilio de los cristianos, Ruega por Ruega nosotros por nosotros. Señor, escucha nuestra oración. y llegue a ti nuestro clamor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que con la ayuda del Espíritu Santo preparaste el cuerpo y el alma de María, la Virgen Madre, para ser digna morada de tu Hijo. Al recordarla con alegría y por su poderosa intercesión, líbranos de los males presentes y de la muerte eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Por la intercesión de María Santísima Auxiliadora, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, sus seres queridos, y les acompañe siempre. Amén. Amén. Gracias, Padre. Buenas noches. Gracias, Padre. Noches, gracias. Amén, Padre. Muchas gracias. Fin de semana, ¿verdad? Dios les bendiga a todos y todos. Gracias, Padre. Buenas noches. Feliz noche, cuídense. Buenas noches a todos. Dios les bendiga.